con alegría, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite escuchar su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Dios, por esta oportunidad tan hermosa que nos brindas de estar delante de tu presencia, Señor. Te pido, mi Dios amado, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y dé frutos, Señor, que germine y dé frutos al 100 por 1, Señor. Te pido, Señor, que ese gozo de la salvación, Señor, ese gozo que tú das, Señor, cuando recibimos el perdón, Señor, y tú nos perdonas nuestros pecados, Señor, y nos lavas con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor. Esa salvación que podamos sentir cuando tú llegas a nuestra vida, Señor, la pongas en cada uno de nosotros, Señor. Y si alguien de nosotros ha perdido, Señor, ese gozo, esa alegría, Señor, yo te pido que la devuelvas, Señor, que nos devuelvas ese gozo, esa alegría, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Así como le diste ese gozo, esa salvación a esa persona, Señor, que estaba endemoniada, Señor, que estaba atada, Dios mío, pero cuando tú lo libertaste, le diste ese gozo de la salvación, Señor, y pudo ir y cumplir su ministerio, y puedo ir, Señor, y él pudo ir y predicar, Señor, y testificar de las grandes cosas que has hecho en su vida, Señor. Así yo te pido que en esta mañana tú nos devuelvas ese gozo de la salvación, Señor, y podamos ser testigos de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, el único y sabio Dios. Él se merece toda la gloria y toda la honra, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Yo los invito a que abran las escrituras en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 15, hermanos. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 15. Cuando lo tengan pueden decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya. ¿Cuántos están alegres porque están en la casa de Dios, hermanos? Es el mejor lugar, es lo mejor que les pudo haber pasado, venir a la casa de Dios y poder escuchar su palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, no vuelve vacía, hermanos. Van a salir bendecidos porque no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de la palabra de Dios. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la escritura en Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 15. Dice de la siguiente manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados por los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. ¿Quién le rogó? Todos los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El número 15, hermanos. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión,
sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué hermosa palabra de Dios, hermanos. Qué hermosa palabra de Dios, hermanos. A mí esta palabra me encanta, me fascina. De hecho, cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, y leí esta palabra, hermanos, esta palabra como es viva, como es poderosa, como es palabra de Dios, hermanos, sigue funcionando en estos tiempos. Cuando yo leí esta palabra, hermanos, de este hombre, de esta liberación, hermanos, y cuando leí el último pasaje que le dice el Señor cuando Él lo libera, le dice, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y ha tenido de ti misericordia, hermanos. Yo siento la presencia de Dios, todavía me acuerdo, eso ya pasaron más de 17 años y esa palabra sigue en mi corazón. Sigue ese gozo, sigue esa alegría, porque esa alegría y ese gozo cuando uno recibe a Cristo, cuando uno es cambiado, transformado, cuando uno es perdonado de todos sus pecados, hermanos, ese gozo, esa alegría que solo Dios da, hermanos, ese gozo es el que me motiva para predicar, para salir, para compartir, para hablar de mi testimonio, hermanos. Muchas veces nosotros estamos esperando estudiar un instituto bíblico, eso es bueno, eso es correcto. La Biblia nos enseña en San Juan 5:39 que debemos de escudriñar las sagradas escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que te dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Jesús, tenemos que leer, tenemos que escudriñar, tenemos que investigar la palabra de Dios para conocer cuál es el propósito de Dios, hermanos. Y eso, imagínense esta persona cuando fue libre, hermanos, él quería ir con Jesús, le dijo, no, vete a los tuyos, vete, cuéntales. Imagínense, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque yo les quiero no exhortar, sino invitar, hermanos, que todos nosotros tenemos un testimonio. No sé cómo Dios llegó a tu vida, no sé en qué situación, pero mi situación mía fuera tremenda, era terrible, tenía dinero, tenía trabajo, tenía todo, pero habían algunas cosas que me ataban al vicio, al pecado, hermanos. Y si yo hubiera muerto, si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, ¿dónde estaría yo? Muerto, hermano, muerto en pecado. Porque el pecado te mata, dice que la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Todo el que practica pecado, cualquier pecado que sea, la remuneración, el resultado es la muerte. Amén. Entonces, hermanos, este hombre, a mí lo que me impacta es que este hombre, lo que me impactó en mi vida, es que este hombre sin estudio, sin nada, el Señor lo mandó a testificar. Y lo mandó a que diera su testimonio. No necesitaba conocer tanto, solo iba a hablar de lo que hizo el Señor en tu vida. Imagínense, hermanos, qué hermoso este pasaje. Imagínense, quise leer 15 versículos, hermanos, para que usted se dé una idea. A lo mejor usted ya lo leyó, a lo mejor no lo ha leído, a lo mejor hay alguna persona que nunca ha leído este pasaje, pero es impactante la situación de este hombre. Este hombre tremendo, hermanos, imagínense, este hombre, este pasaje nos habla del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla del amor? Imagínense, dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense el amor de Dios por la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere salvar a toda la humanidad. Y para eso mandó a su Hijo. ¿A quién? A Jesucristo. Para eso vino Jesús. Vino Jesús a salvar al mundo. No a condenarlo, a salvarlo. Dios quiere salvar a todas las personas que están aquí hoy, que me están escuchando, que vinieron por primera vez. Las personas que nos escuchan, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, a través de la página de la iglesia, a través del Facebook, del Twitter y de todo, ¿verdad? Donde se pueda llegar esta señal. Hermanos, Dios los quiere salvar. Dios quiere salvarlos, hermanos. Y así como ese endemoniado, hermanos, que él cuando fue libre quería ir con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que salir. Tal vez tú no estudiaste un instituto bíblico, pero tú puedes compartirlo, cómo Dios llegó a tu vida, cómo Dios te cambió, te transformó. Imagínense un borracho. Yo era un borracho, pero todos los días tomaba en el trabajo. Era tanta mi desesperación por salir y no podía, hermanos, no podía, yo solo no podía. Yo quería dejar de tomar, dejaba de tomar un día, 2 días, 3 días, una semana, pero luego volvía y era peor mi situación porque la agarraba por una semana. Y ¿saben qué? Todo esto me afectaba a mí, afectaba a mi familia, afectaba a mi relación, mi matrimonio, gastaba el dinero, mi esposa ya no me soportaba, que ya quería divorciarse de mí, ya no me quería. Porque yo era puro tomar, era puro beber, pero ella no entendía que yo no podía, yo quería hacerlo. Pero ahora entiendo, hermanos, esta situación de este tipo de personas, ¿verdad? Atadas en el vicio, en el alcohol, en la prostitución. Nosotros no podemos solos. La Biblia dice que Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a la palabra, hermanos. Vamos a la palabra. Este pasaje es hermoso, precioso y nos habla, ¿verdad?, del amor y la misericordia de Dios. Imagínense, hermanos, si Dios no hubiera tenido amor y pasión por este hombre en esa condición en la que él se encontraba, ¿qué iba a pasar? Si él moría, hermanos, ¿a dónde iba a ir? Y el Señor, teniendo ese amor, hermanos, ¿por qué le digo que este pasaje nos habla de amor? Porque si nos vamos, hermanos, un pasaje anterior al contexto de la palabra, dice la Escritura que el Señor, cuando les dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro día, al otro lado del mar, iban a ir a la ciudad de Gadara, allí donde estaba el endemoniado gadareno. Él iba a ir a ese lugar, pero imagínense, dice la Escritura aquí en este Evangelio de Marcos, porque este pasaje también está en Lucas, está en los tres evangelios, en Marcos, en Lucas y en Juan. Digo, en Marcos, Mateo y Lucas. Estos tres evangelios hablan de este pasaje, hermanos, pero en este pasaje dice que cuando entró la noche, le dijo Jesús a sus discípulos, vamos al otro lado del mar, vamos a la tierra de los Gadarenos, vamos a la ciudad de Gadara. Entonces, hermanos, pero ya era de noche, ya era tarde cuando ellos salieron, cuando ellos iban a cruzar al otro lado, cuando ellos iban a cruzar el mar. Ya era tarde. Ya estaba oscureciendo, hermanos. Y mire del amor de Dios. Imagínense el Señor. Quiero decirles algo, que Dios sabe todas las cosas. El Señor es omnisciente, omnipresente, tiene muchos atributos. Él sabía que del otro lado había una necesidad. Es que Dios llega siempre donde hay necesidad. Dios llega siempre a tiempo a la vida de las personas. Déjeme decirle que Dios llegó a tiempo a mi vida cuando ya nos íbamos a divorciar, cuando ya el alcohol me iba a matar. Yo me quedaba dormido en las calles, imagínense, hermanos, y en el trabajo nos la pasábamos tomando, todos tomando en el trabajo, imagínense. Me podían haber corrido, pero gracias al amor y a la misericordia de Dios, aquí estoy, hermano. Y Dios sabía, hermanos, esa condición, y por eso llegó a mi vida y me salvó y me rescató, hermanos. Y esta condición de este hombre, Dios ya sabía que había una necesidad. Dios sabía que había un hombre atormentado, endemoniado. Quiero decirle una cosa, hermano, que nadie aquí en la tierra puede liberar a una persona, nadie, ni los médicos. Hay muchas personas en esta actualidad que tienen este problema, que son atormentados por espíritus inmundos, que son atormentados por demonios, pero déjenme decirle que ningún médico aquí en la tierra lo puede solucionar. Muchas veces el que no tiene conocimiento, el que no sabe de la escritura, lleva a ese tipo de personas, los lleva con los psiquiatras. Y déjenme decirle que ahí llevándolo a los psiquiatras es terrible, no lo van a poder liberar, no van a poder expulsar esos demonios. Esa situación es grave, es tremenda. Aún gente por la ignorancia los lleva a los brujos, a los hechiceros. Hay gente que no sabe qué hacer en Chiapas, casi no hay médicos y esa gente consulta a muchos brujos. Y la gente que está atormentada por el enemigo, así como esto, los lleva con los brujos. Pero no los puede libertar tampoco, los pone más mal, hermano, su situación es peor. Así como esa mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Que entre más consultaba a médicos, su situación era peor. Nadie podía solucionar su problema, solo Jesucristo. Y entonces, hermanos, imagínense, Jesucristo va con sus discípulos y atraviesa toda la noche, navegaron para llegar a la tierra de los Gadarenos. Imagínense ese amor. Imagínense nosotros cuando nos mandan a predicar a Chichicapa, ponemos muchos peros, que no queremos ir, que no para acá, porque no tenemos amor. Imagínate que Dios te mandara, vete a predicar, pero te tienes que ir hoy toda la noche viajando porque vas a ir a predicar. No vamos, no queremos. Pero porque no tenemos amor. Pero si tenemos amor, claro, algunos sí van porque tienen amor, porque tienen pasión, porque ellos le conocen la situación y ya han experimentado esa situación. Por eso muchas veces Dios nos pasa por muchas cosas. Hay veces pasamos y decimos, ¿por qué nos pasa esto? Porque Dios quiere enseñarte para que no seamos apáticos ante la necesidad. Porque muchas veces somos apáticos ante la necesidad. Estamos viendo que esa persona está atormentada, estamos viendo que esa persona necesita y sabemos nosotros y tenemos el conocimiento que aunque lo lleven al médico no va a pasar. Este tipo de personas lo llevan al médico y le hacen estudio de esto, del otro y de todos los estudios y no saca nada, no le encuentran nada a los médicos, porque no es de médico, esto es espiritual, esto es solamente Jesucristo, solamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ustedes decir, ya no está Jesús, pero tenemos el Espíritu Santo es el que lo hace. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, ahí hay liberación. Y Jesús, hermanos, atraviesa toda la noche. ¿Y qué sucede cuando van navegando? Dice la Escritura que cuando Jesús va navegando con sus discípulos, se viene una tormenta, una gran tormenta tremenda. Y ellos iban a la tierra de
de Gadara, hermanos, pero se viene una tormenta tremenda, hermanos. Y el Señor dice en la Escritura que Él dormía, pero los discípulos, hermanos, tenían miedo, tenían temor. Dice la Biblia que esas olas tremendas, terribles, dice que eran más altas que la barca. Y dice que esas olas llenaban la barca y la estaban anegando. Ellos ya tenían miedo porque iban a perecer. Y despiertan al Señor, y el Señor Jesucristo, hermanos, reprende los vientos y le ordena al mar que enmudezca. Y entonces, hermanos, cuando Dios se levanta y reprende a los vientos y al mar que enmudezca, los discípulos se espantan. Se espantan cuando sucede eso y llegan a pensar y a preguntarse: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Imagínense los discípulos, pero imagínense, hermanos, también quiero decirles algo, que en este contexto de la palabra, hermanos, todos sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba iniciando. Los discípulos lo estaban enseñando, eran discípulos, eran aprendices, eran alumnos. El Señor lo estaba enseñando, capacitando, porque Él sabía que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, 3 años y medio nada más iba a estar en la tierra, y Él estaba apurado para enseñarle a sus discípulos todas las situaciones que hay aquí en la tierra y que se iban a enfrentar, y por eso los estaba enseñando. Pero ellos no entendían, los discípulos no entendían. Dice la Escritura que muchas cosas los discípulos no entendían. Dios tuvo que abrirles el entendimiento para que ellos entiendan y comprendan el propósito de Dios. Imagínense a dónde iban a ir: a la tierra de Gadara. ¿Quién era la tierra de Gadara? Era una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad que adoraba a los dioses griegos, hermanos. Imagínense a dónde los iba a llevar, porque los discípulos, como eran judíos, ellos no se juntaban con los gentiles. Ellos pensaban que la salvación nada más era para ellos, y el Señor los estaba llevando a los gentiles, porque la ciudad de Gadara era gentil, no eran judíos. Y mucha gente, y aparte, ¿cómo lo sabes? La Biblia, imagínense, dice la Biblia que ahí había gente que apacentaba cerdos. Los judíos no apacentaban cerdos, los cerdos eran inmundos para los judíos. Ellos apacentaban ovejas. Entonces esa tierra era una tierra tremenda, hermanos, y para allá iba Dios, y para allá les iba a enseñar a sus discípulos, porque muchos de sus discípulos, vemos en la Escritura, que no querían salir a predicar, nada más querían quedarse en Jerusalén. Pero el Señor manda algo para que salgan, manda la persecución, y entonces ellos salen huyendo, y allá donde iban predicando, iban clamando. El Señor tiene que hacer algo cuando la iglesia está aquí y no sale a predicar, y no sale a cumplir el propósito de Dios, y no sale a cumplir su ministerio. El Señor tenía que cumplir su ministerio, porque Dios, como amó al mundo, mandó a su Hijo para salvar al mundo, hermanos. Y Él tenía que cumplir su ministerio. Él sabía que nada más 3 años y medio iba a estar aquí en la tierra, y eran suficientes para que sus discípulos, para preparar a sus discípulos, hermanos. Y entonces, hermanos, a través de esta tormenta, cuando ellos llegan y atraviesan, y Dios les enseña, hermanos, Dios les enseña ahí que Él tiene poder y potestad sobre todas las fuerzas de la naturaleza. No hay nada imposible para Dios. Yo quiero que Dios, yo a veces le pido: Señor, abre nuestro entendimiento para comprender, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Estamos bendecidos. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo tiene todo, hermanos. Una vez llorando por provisión, me dice el Señor: tú no necesitas dinero, tú no más me necesitas a mí. Es verdad. Tú no necesitas nada. Tus necesidades, la Biblia dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, hermanos, y Él lo va a hacer. Va a usar al que Él quiera, pero tú lo tienes que creer. No hay nada imposible para Dios. Dice la Biblia que para el que cree, todo le es posible. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser creyentes, no incrédulos. Tenemos que creer la palabra. Más te vale creer la palabra, como le digo a la gente. Más te vale que creas que existe el infierno, y no que un día despiertes y wow, existe el infierno, es el lugar de tormento. La Biblia enseña que solamente hay 2 caminos: uno que te lleva a la vida eterna, y otro que te lleva a la condenación eterna. Y hay solo 2 caminos: uno angosto que te lleva al reino de los cielos, y el otro dice, porque ancho y espacioso es el camino que te lleva a la perdición. Así que no hay un tercero. Aunque yo les quisiera decir, no hay un tercero, hermanos. Y entonces, hermanos, Dios le enseña a sus discípulos y llegan a la tierra de los Gadarenos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, el versículo 1, hermanos, el versículo 1, quiero decirles que dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos.
Dice la palabra de Dios, hermanos, y aquí vemos, en este primer versículo, vemos que Jesús llega a buscar y a salvar a un pecador. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Por qué fueron? El Señor fue porque sabía que había un hombre ahí que necesita ser salvado y ser liberado. Y por eso el primer versículo le he puesto, Jesús llega a buscar y a salvar a un pecador, al endemoniado gadareno, hermanos. Dice la Biblia en San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y Lucas capítulo 19, versículo 10, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿La vieron? A eso vino Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Por eso el Señor va a la tierra de los Gadarenos. A este hombre, hermanos, a este hombre que necesita de Dios, que necesita ser salvado, hermanos, que necesitaba, hermanos, su perdón y su gracia, hermanos. Y por eso el Señor fue a la tierra de los Gadarenos. Llegó, por eso dice, vinieron al otro lado del mar. Hermanos, el versículo 2, y les digo una cosa, hermanos, que de verdad absolutamente nadie puede libertar a una persona. Nadie más que Jesucristo, más que el Espíritu Santo, a través de nuestras vidas. No está el Señor, pero Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado su Espíritu Santo. Dice la Biblia que donde están 2 o 3, ahí está su Espíritu Santo, hermano. Aquí está el Espíritu Santo. Aunque usted no lo crea, yo lo creo. Y aunque usted no lo crea, el Señor está aquí. Y si hubiera algo, hermanos, se manifiestan porque Él saca a la luz todo lo que esté en lo oculto. Todo lo que está en lo oculto, en lo reservado, el Señor lo saca a la luz. Amén. El versículo 2, hermanos, el versículo 2. Si yo explicara todos estos versículos, me voy a tardar. Solamente vamos a explicar algunos versículos y vamos a aterrizar, hermanos. El versículo 2 dice, el versículo 2 nos enseña, dice, y cuando salió él de la barca, dice, y cuando salió él de la barca. Ya vimos que el Señor Jesús atravesó toda la noche por amor de ese hombre. No le importó todo lo que pasaron, no le importó lo que invirtieron, pero ellos llegaron a la tierra de los Gadarenos. Y cuando llegó Jesús en la barca, imagínate todo desvelado, hermanos. Los discípulos espantados de esa situación. Cuando nosotros vamos a predicar y nos pasa algo, ya no queremos predicar, hermanos. Le empezamos a decir a Dios, mira, Señor, fui a predicar y me choqué, fui a predicar y me golpearon, fui a predicar y me pasaron tantas cosas. Los discípulos cuando iban a predicar, ellos se gozaban, se reunían y se gozaban y le decían, ¿qué te pasó a ti? No, pues a mí me latiguearon, a mí me pegaron. Y ese era el gozo de ellos. Ellos tenían ese gozo de pasar todas esas situaciones por el Señor, pero nosotros somos al revés. Nosotros si nos pasa algo ya no queremos regresar, ya no queremos seguir predicando y eso no debe de ser. Nosotros tenemos que seguir predicando. El Señor Jesucristo sufrió mucho por nosotros. Antes de ir a la cruz del Calvario, imagínense cuántos latigazos le dieron, cómo le arrancaron, todo lo que padeció y nadie es más que su Señor. Por eso nos pasan muchas cosas, porque tenemos que pasar todas esas cosas que nuestro Señor Jesucristo pasó, pero a veces no lo entendemos, hermanos. Entonces, hermanos, cuando Él llegó, hermanos, a la tierra de los Gadarenos, imagínense ahí, ellos estaban ahí en la barca, tal vez ahí no se querían bajar sus discípulos, todavía atemorizados, con miedo. Imagínense si el Señor no hubiese bajado, hermano, no hubiese salido de la barca, ese endemoniado no iba a ser libre. Porque dice el versículo Dios que cuando salió él de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, de los panteones, un hombre con un espíritu inmundo. Imagínense, vino un hombre a él cuando salió de la barca, hermanos, cuando salió de la barca. Por eso, hermanos, yo los invito hoy a que salgamos del templo. Él salió de la barca, el Señor, pero nosotros tenemos que salir de aquí del templo. No tenemos que estar aquí encerrados. Tenemos que salir allá. Allá está la necesidad. Allá están los endemoniados. Allá están los pecadores. Allá están los perdidos. Hermanos, muchos de nosotros no queremos salir porque está hermoso el templo, porque está climatizado, porque está todo, hermanos. Por eso yo nomás quiero agarrar este pedacito para poner esto, hermano. Porque dice que el Señor Jesús salió de la barca. No se quedó ahí. El Señor se hubiera quedado ahí. Fue. Pero como ya le pasaron todas esas cosas, Él pudo no bajarse de la barca. Él pudo quedarse a descansar. Él pudo arrepentirse y regresarse. Pero no, porque no ese era su propósito. El Señor tenía que cumplir su ministerio. El Señor sabía que había una gran necesidad.
Y entonces el Señor salió de la barca, así como nosotros tenemos que salir a ejercer nuestro ministerio, hermanos. Unos son evangelistas, todos tenemos que salir a evangelizar, todos tenemos que salir a ganar almas. Tenemos que salir a ganar almas, tenemos que ir a los de nosotros. Imagínense, vete a los tuyos. ¿Cuántos de nosotros? Imagínense, les decía yo que cuando yo me convertí, yo fui a los míos, yo fui a predicarle a mi mamá, aquí está, yo fui a predicarle a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mi suegra, a mis cuñados, y todos se entregaron al Señor, todos recibieron a Cristo. Imagínense, por eso dice, vete a los tuyos. Todos nosotros vayan a su familia, predíquenle a su familia, porque el Señor quiere, dice Hechos capítulo 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios quiere salvarte a ti, pero a toda tu familia. Dios quiso salvar a este endemoniado, pero también a su familia, a su casa, a su ciudad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, el versículo 2 dice que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros este hombre con un espíritu inmundo, hermanos. Y el versículo 3 dice que tenía su morada. Ahora vamos a ver, el versículo 3 dice, hermanos, que ahora vamos a ver la forma en que vivía este hombre endemoniado. El versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Imagínense, hermanos, ¿dónde tenía su casa este hombre? En los sepulcros, en los panteones, en los cementerios. Imagínense, este hombre, hermanos, este evangelista San Marcos habla de esto, pero otro evangelio dice que andaba desnudo también. Imagínense, vivía en los sepulcros y andaba desnudo ese hombre. Yo quiero que ustedes piensen en este personaje. Imagínense, esa situación de este hombre era terrible, imagínate. Y ya tenía mucho tiempo que andaba así, andaba desnudo, vivía en los sepulcros, en los panteones. ¿Quién va a hacer eso, hermano? ¿Quién va a hacer eso? Nadie lo puede hacer, solamente una persona atormentada por estos demonios. Y déjeme decirle que no nada más era un demonio. Dice la Biblia, el apóstol Pablo tuvo una revelación extraordinaria que dijo que nuestra lucha no era contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores. Imagínate, era un gobernador, imagínate, porque dice que su nombre se llamaba Legión. La Biblia más adelante que leímos dice que se llamaba Legión. ¿Por qué Legión? Pues él dijo, somos muchos. Pero investigando la palabra legión, hermanos, en el original significa 6,000, porque la legión, una legión de soldados eran 6,000. Entonces eran muchos, eran 6,000 demonios que tenía ese hombre. Imagínense su condición. Ustedes no han visto un hombre así desnudo en la calle. Así hay gente que anda desnuda, que anda atormentada. Imagínense cuántos demonios, hermanos, tiene esa persona. ¿Y cómo va a poder él solo, hermano? Ya no tiene control. Una persona que tiene muchos demonios ya no se vale por sí mismo, está descontrolada. Todo el control lo tienen los demonios. Por eso esas personas que se drogan, hermanos, ellos hay testimonios de personas drogadictas que han aceptado a Jesucristo y ellos escuchan la voz de los demonios que le dicen, mátate, ahórcate, secuestra, roba, viola, porque el control lo tienen ese tipo de personas. Y es una realidad. Hay muchas personas que no les gusta hablar de esto, pero es una realidad. La situación de los demonios. Si no, Jesús no lo hubiera dejado. Amén. Entonces, es terrible ver esa situación, ¿verdad? De esta persona que vivía en los sepulcros, hermanos. La Biblia dice, hermanos, nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados. Imagínate, este hombre vivía ya con los muertos. Imagínate ahí donde no hay vida, hermano, donde no hay esperanza. La Biblia dice que nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Nosotros dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, él vivía en esos panteones. Es terrible su vida de él, hermanos. Y el versículo 4, hermanos, nos dice, porque muchas veces, dice, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Imagínense, hermanos, esas fuerzas tremendas, esa fuerza de esas fuerzas espirituales de maldad. Imagínense que les daba fuerza a ese hombre. Ese hombre dice que lo amarraban con cadenas, con grilletes y las desmenuzaba. Pero no era él, eran los demonios, el poder que le daba a los demonios para desmenuzar esas cadenas y esos grilletes. ¿Cuántos de los que estamos aquí ha tenido algún encuentro, alguna experiencia con eso, hermano?
Yo he tenido muchas experiencias de estas, hermano. Una ocasión estábamos en una campaña, igual una persona, a mí lo que me impactó, que una mujer delgadita y todo, hermano, tenía una fuerza terrible que no dominaba. La querían agarrar, los empezó a endemoniar y la querían agarrar los hombres, pero eran muchos hombres fuertes y no la podían dominar, hermano. Porque eso no es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en esa situación? Nosotros sabemos que dice la Biblia que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hermanos. ¿Qué le tienes que decir a ese demonio? En el nombre de Jesús te sujetas o sale en el nombre de Jesús y tiene que salir. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó este endemoniado a su encuentro, ¿saben por qué se manifestó? Porque el Señor le decía, espíritu inmundo, sal de ese cuerpo. Aquí lo dice y está en rojo. Le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas, pero cuando no tenemos conocimiento, no lo sabemos. Yo recién convertido tuve una experiencia tremenda que marcó mi vida. Y yo dije, cuando yo vea una situación de esta, yo voy a ir. Sea como esté, tenga fuerza o no tenga fuerza, yo voy a ir porque yo conozco cómo es esa situación, hermano. Cuando yo tuve una situación de esas, de una persona que se manifestó el demonio y hacía horrible como sapo y hacía cosas y no se valía por sí misma, tremenda la cosa, hermano. ¿Qué creen? Yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios, yo no sabía nada. Si yo hubiera sabido que en el nombre de Jesús podemos hacer esas cosas, otra cosa hubiera sido, pero no sabemos. Muchos desconocemos estas situaciones. Por eso debemos de leer la Biblia, de escudriñarla para saber cómo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo tienes que hacer. No tenemos que hacer inventando nada, solamente en el nombre de Jesús. Ya sabemos que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que ayunar, tenemos que orar. Acuérdense de esa situación, de ese hombre. La Biblia nos enseña cuando llegó Jesús en el capítulo 17 de Mateo y en Marcos capítulo 9, ahí nos habla, hermanos, nos habla de un endemoniado tremendo. Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, dice la escritura que cuando él descendió de la transfiguración, le vino un hombre y se le acercó y le dijo, Señor, traje a tus discípulos a mi hijo que es atormentado por un demonio, lo tira al agua, lo tira al fuego, lo quiere matar y no pudieron. Entonces el Señor, ya sabemos lo que pasa, pero yo lo que les quiero decir, que el Señor lo reprendió a ese demonio. Y dice la escritura que cuando lo reprendió, dice que ese demonio azotó al muchacho, lo tiró y fue libre ese muchacho desde ese entonces. Pero ¿qué quería? ¿Qué quería? ¿Cuál es el fin de los demonios? Los demonios no son buenos, los demonios te quieren matar. Acuérdense que dice la Biblia que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Y no hay demonio bueno, todos los demonios son malos y vienen a matar. El fin de esto es matarte, quitarte la vida, para que mueras en pecado, para que no te vayas con Cristo. ¿Qué pasó con este muchacho? Dice la Biblia que ese espíritu lo quería matar, lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua. Él buscaba la manera de destruirlo, de matarlo, de derrotarlo, que muriera en pecado. Por eso, hermanos, el enemigo vino a matar, a hurtar, a destruir, y Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Amén. Ese es el propósito del enemigo. Ese es el propósito de Satanás, hermanos. Y en este versículo, hermanos 4, que dice que nadie podía atarlo, ni detenerlo, ni con grillos, ni cadenas, ni dominarlo, hermanos. Nadie puede dominar el poder de Satanás con su vida. Había una fuerza sobrenatural sobre este hombre. De la misma forma, hermanos, una persona que vive sin Cristo es incontrolable con sus vicios, no puede controlar sus vicios, con su carácter, con su búsqueda de placeres, con sus diversiones. No importa dañar y desobedecer a Dios, no importa desobedecer a nuestros padres, no importa si estamos perdiendo nuestra familia, no importa si estamos perdiendo nuestro matrimonio o si estamos gastando toda la economía. Hermanos, así como este hombre que nadie podía atarlo, que nadie podía detenerlo, ni con grillos, ni cadenas, ni dominarlo, así es el hombre sin Cristo. No tenemos dominio propio, no podemos hacerlo, porque ese espíritu inmundo, ese es el que nos domina, y por eso estamos en el pecado y por eso estamos así. Por eso yo no podía salir de esa situación de la borrachera. Era más borracho, terrible, hermanos, y solamente Jesucristo lo pudo hacer. Y hermanos, si en esa condición no nos importa, hermanos. Mi esposa me decía, ¿sabes qué? Deja de tomar, y yo no podía. Yo quería hacerlo, pero no podía. Me gastaba el dinero, imagínense. Y hacía muchas cosas. Yo no sé cuántos de los que están aquí me están entendiendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Y esa es una bendición, hermano.
Dar su testimonio es importante, porque este hombre cuando fue libre, él lo mandó a Dios y le dijo, vete a los tuyos y cuéntales. No necesitas tanta preparación, tu testimonio, con tu testimonio, eso dice más que 1000 palabras y va a ser. Hermanos, una ocasión me encontré un pastor y me dijo, ¿y tú qué, cómo te convertiste? ¿Cómo llegaste aquí a las cosas del Señor? Y le platiqué, pues yo era un borracho tremendo. Yo tomaba en el trabajo, iba a perder mi trabajo, iba a perder mi familia, la economía me la gastaba, llegaba yo a los bares, yo pago todo, yo sí, sirvan aquí, sirvan las mesas. No sé cuántos me están entendiendo, pero así es un hombre. Le vale, tú me invitas todo, tú, yo pago todo, y todo el dinero te lo gastabas y luego al siguiente día conseguir, hermano. Es terrible la vida, hermanos, sin Cristo. Es terrible cuando estos demonios están posesionados en uno. Por esto este hombre, cuando yo lo leo, hermano, terrible. Imagina una legión de demonios, 6000 demonios. ¿Qué iba a hacer este hombre? No podía, nadie podía ayudarlo, solo Jesucristo. Por eso el Señor llega a la tierra de los Gadarenos para salvarlo, para rescatarlo, para liberarlo. ¿Y qué creen, hermanos? Yo le hubiera puesto otro tema a esta predicación, de endemoniado a predicador. Pero no, hermanos, el gozo de la salvación, ese gozo que nos da Dios, ese gozo cuando Dios te perdona, te arrepientes, te reconcilias, ese gozo es el que te lleva a predicar, ese gozo es el que necesitamos, pero ese gozo es el que te da Dios cuando viene a nuestra vida, hermanos. Por eso seguimos gozosos predicando la palabra de Dios con gozo, con alegría. Y como dice el corito, este gozo que Dios me dio el mundo no me lo puede quitar, porque Dios es el que nos los da, hermanos. Amén. Hermanos, el versículo 5. El versículo 5 dice, vamos al versículo 5, y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Amén. Hermanos, dice el versículo 5 que este hombre andaba siempre de día y de noche, dice, dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Él no se valía por sí mismo. ¿Quién se va a querer golpear a sí mismo? ¿Quién se va a querer hacer daño? Nadie. Solamente el enemigo, solamente los demonios, solamente Satanás, porque él es el que vino a matar, a hurtar y destruir. Él quiere destruir a la humanidad. Y por eso yo les comentaba, hermanos, que la finalidad de esto es la muerte. Este hombre, hermanos, iba a morir. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo no tiene amor, no tiene misericordia y no va a la tierra de los Gadarenos. El Señor sabía que había una necesidad. El Señor sabía que había un hombre que había que salvar, que había que libertar, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que este hombre, en esta situación, hermanos, cuando él, hermanos, estaba en esta situación, el Señor llega y lo liberta. Y dice la Biblia, hermanos, que todos esos demonios que estaban en él, le rogaron que se metiera un hato de cerdos. Dice la Biblia que en una versión dice que era un hato, que era una manada, pero aquí nos dice que eran 2000 cerdos. Porque se llamaba legión, eran 6000 demonios. Y se fueron todos esos demonios y entraron en los cerdos, en los marranos, y se desbarrancaron, hermanos, y murieron y perecieron. Imagínense, perecieron todos esos demonios, hermanos. Y dice la escritura más adelante, hermanos, que cuando el Señor ya lo libera, hermano, imagínense usted. Cuando pasó Jesús a la tierra de los Gadarenos, que pasaron esa tormenta y toda esa situación para ir allá, imagínense, y luego sus discípulos con miedo y con todo, y luego yo me imagino que le dijeron, no lo dice la Biblia, yo me imagino que le dijeron los discípulos, Señor, para eso nos trajiste hasta acá, para eso nos expusiste, íbamos a morir ahí en el mar, en esa tormenta tremenda para venir a esta tierra pagana, idólatra, hechicera, de maldad, para eso nos trajiste. Para eso, ¿y qué creen? Nada más se salvó uno, hermanos. Cuando el Señor liberta al endemoniado gadareno, dice la escritura que él fue libre. Y dice la escritura que toda la gente que apacentaba los cerdos, los marranos, dice que al ver todo eso salieron huyendo y le fueron a decir a la gente, ¿saben qué? Vino este hombre, liberó, y todo el ganado, todos los cerdos se desbarrancaron, se mataron, hemos perdido, vamos a correrlo de aquí. Dice la escritura que cuando esa gente vino y vio al endemoniado gadareno en su cabal juicio, vestido y a los pies del Señor, escuchando al Señor sus palabras, hermanos, dice que ellos se espantaron, se enojaron y corrieron al Señor Jesucristo. Y los discípulos ahí mirando todo espantados, y venían espantados de la tormenta, que perecían, y luego vienen aquí, se encuentran con este feroz endemoniado.
que vivía en los sepulcros, que se golpeaba, que andaba desnudo, que era incontenible, hermano, era feroz, era terrible, era el azote de ese lugar. Todas las personas, imagínense cuando veían a ese hombre, imagínense, ese hombre perseguía, quién sabe qué tantas cosas hacía que no las quiero mencionar, pero que me las imagino, hermano. En esta situación, ¿qué no hacen con esa persona? ¿Qué no hacen con él? ¿Y qué no hace esa persona? Atormentada, atada. Imagínense, hermanos. Y los discípulos todavía me imagino que le decían: Señor, para eso nos trajiste, nos expusiste, y nada más uno se convirtió, nada más uno. Ese es el amor de Dios, hermanos, que nada más con uno que se arrepienta. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero déjeme decirle que este no era cualquier persona. Imagínense el testimonio de esta persona. Esa situación terrible de él lo iba a poner allá en lo alto, hermanos. Era una sola persona. Dice: ay, nada más para eso viniste. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos manda a un lugar y nada más uno se convierte y regresamos tristes y todo porque nada más uno? Pero no saben que ese uno lo va a usar Dios grande, poderosamente, así como el apóstol Pablo, que dijo: instrumento útil me va a ser este. Imagínense este endemoniado cuando fue libre. Todos se admiraron, nada más uno. Los demás lo rechazaron, los demás lo corrieron. Vete, no queremos nada con el evangelio, no queremos nada contigo. El Señor dijo: no importa. Yo me imagino a Jesús alegre, contento, porque él fue por el endemoniado, él no fue por ellos, porque el Señor sabía que con este que se convirtiera, él iba a mandar a ese predicador, ese hombre endemoniado, iba a predicar a toda la Decápolis, hermanos. La Decápolis era un conjunto de ciudades, eran 10 ciudades, imagínense. El Señor, hermanos, liberó al endemoniado gadareno y le dijo: vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y ha tenido de ti misericordia, hermanos. Y dice la Biblia que ese hombre inmediatamente, dice, hermanos, en Marcos capítulo 5 versículo 20, dice que inmediatamente se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y había tenido de ti misericordia. El Señor dijo: no, con este que yo lo convierta, este lo voy a hacer predicador y este se me va a ir a predicar. Y dice que inmediatamente, hermanos, cuando él fue libre, sintió el gozo de la salvación. Cuando él se sintió perdonado de sus pecados, cuando la sangre de Jesucristo lo limpió y lo lavó, hermanos, y sintió el perdón y Cristo entró en su corazón, ese hombre le entró el gozo de la salvación. Yo me acuerdo todavía de ese gozo, hermanos, de verdad. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan? Yo me acuerdo cuando me convertí a Dios, hermanos. Yo nada más quería hablar de Dios de día, de noche. Yo le hablaba a todos de Jesucristo, porque ese gozo es el que pone a Dios. Ese gozo es el que necesitamos, el gozo de la salvación, el gozo del perdón, el gozo cuando tú te conviertes a Cristo. Tú no paras de hablar y de predicar. Nada más queremos de hablar de Jesús. Y tú predicas a donde quiera que te vayan y te inviten. Tú das testimonio, predicas en la calle, predicas en el mercado, predicas en el trabajo, predicas en la iglesia, predicas hasta los muertos. Yo me la pasaba, iba a llorar y de pronto ya estaba predicando, estaba yo hablando. Gloria a Dios. Ahí yo quería predicar, imagínense, hermano, pero ese gozo, ese hombre, el endemoniado gadareno, cuando entró ese gozo de salvación, me dijo: Dios, vete a los tuyos. Él quería ir con Jesús, porque con ese gozo tú quieres servirle a Dios, tú quieres predicar, pero el Señor dice: no, yo aquí tengo a los 12, estos miedosos, que los estoy preparando. No, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y ha tenido de ti misericordia. Y inmediatamente, no estudió un instituto bíblico, inmediatamente él iba a predicar de su testimonio. Imagínense, hermano, si yo le hubiera cambiado a este tema, le hubiera puesto el endemoniado gadareno. Vengan a escuchar el testimonio del endemoniado gadareno, un hombre que después de ser endemoniado ahora es predicador. Esto se llenaría. Imagínense, hermanos, el testimonio de ese hombre. Todo el mundo lo conocía y sabía de él, era escuchado. Oye, allá hay un endemoniado en Gadara, hay un endemoniado. Y ¿sabes qué? El poder de Dios, como él vino a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido, el amor y la misericordia de Dios lo alcanzó. La luz del evangelio ha resplandecido su vida. Ahora es un predicador y Dios lo mandó a predicar a esas 10 ciudades. Lo mandó que se fuera a su casa, que le predicara a los suyos, pero también le dio esas 10 ciudades a predicar. La Decápolis son 10 ciudades del imperio greco-romano, hermano. Allí había idolatría tremenda, igual de pensamientos de griegos, de pensamientos de hombres. Y ese hombre, hermanos, fue a predicar a esas 10 ciudades. Inmediatamente, no esperó estudiar el instituto bíblico. Así que, hermanos, yo los invito, hermanos, a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración, hermanos. Podría hablarles de muchas otras cosas, pero como dice la escritura, hermanos, que muchos libros no se escribieron, porque si escribirían no que entrarían, ¿verdad?, aquí en la tierra, y las que fueron escritas son suficientes, hermanos. Todo esto que les he hablado, hermanos,
Como la palabra es viva, eficaz, poderosa, hermano, es suficiente, hermanos, para que nosotros podamos entender de que tenemos que salir, hermanos, así como a dar nuestro testimonio. Y no digas tú, es que yo no he estudiado en el Instituto Bíblico, que yo no sé. Muchas veces no queremos predicar, pero tu testimonio, hermano, tu testimonio, predica cómo te cambió Dios, cómo te transformó. Vete a predicar cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y ha tenido de ti misericordia. Imagínate este hombre endemoniado en esa situación terrible que solamente Cristo lo pudo libertar. Hermano, él fue y empezó a predicar, hermano, y se fue predicando a todas las ciudades. Así que, hermanos, empecemos por nuestra familia, empecemos por nuestra ciudad. Imagínense, Tabasco, allá eran 10 ciudades. Tabasco, ¿cuántos municipios tiene, hermano? 17, pero no nos vamos lejos. Comalcalco, ¿cuántas rancherías tiene? ¿Cuántas rancherías? Imagínense, ¿cuántas tiene rancherías? Hidalgo, imagínense el pastor Amaro. Dice que cuando él llegó, hermanos, levantó en todas las rancherías, él lo ha entendido, todas las rancherías levantó una misión, levantó una iglesia, porque él entendió, porque él el gozo de la salvación no le importaba nada. Ese gozo que da Dios, hermano, ese es el que nos lleva y nos pone amor y pasión como el Señor Jesucristo. Imagínense si el Señor no tuviera amor por las almas, por los perdidos. Él tenía que cumplir su ministerio. Él tenía 3 años y medio para enseñar a tus discípulos. Era suficiente para prepararlos y para que salieran. Pero ahí este endemoniado rompe todas las expectativas. No estudió el Instituto Bíblico, solamente con su testimonio. Así que yo los invito a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a orar. Voy a terminar con una oración, pidiéndole a Dios, hermanos, que toda la gente que nos ha escuchado a lo mejor se ha arrepentido, a lo mejor esta palabra cayó en buena tierra y germinó. Tal vez esta palabra ha hecho algo en su vida, hermanos. Y yo le voy a pedir a Dios, hermanos, que esta oración como la que hizo David, déjenme decirle, y con esto voy a terminar, David, hermanos, en el Salmo 51, cuando David pecó, hermanos, todos sabemos esa historia que estuvo con la mujer, ¿verdad? Del soldado, con Betsabé. Hermanos, cuando él pecó, hermanos, y mandó asesinar al soldado, hermanos, él se arrepintió, él le pidió a Dios y se reconcilió. Y él pudo decir estas palabras, hermanos, estas palabras que le digo que este gozo solo Dios lo da cuando nos perdona, hermanos. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros ya no oramos, ya no tenemos comunión con el Espíritu Santo, o empezamos a pecar o pecamos, ese gozo se va a apagar, ese gozo se va a ir. Y por eso, el salmista, hermanos, David, hermanos, en el Salmo 51, en el versículo 12 y 13, le dice al Señor, Señor, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Imagínense, hermano, él no podía predicar por esa situación porque no tenía el gozo de la salvación. Pero si tú me devuelves el gozo de la salvación, Señor, entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se conviertan a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, he predicado tu palabra, Señor. Mis hermanos han escuchado, Señor, este mensaje, Señor. Este mensaje que es tuyo, Padre. Tú cambiaste a este endemoniado gadareno, Señor. Esta persona, hermanos, que estaba sin Dios, sin fe y sin esperanza, Señor. Nadie lo podía salvar, Señor. Nadie lo podía liberar, Señor, de esta situación tremenda, Padre. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros ese gozo, Señor. Ese gozo de la salvación, Padre. Ese gozo que solo tú das cuando nos perdonas, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido, Señor, que así como David, Señor, oró y te pidió, Señor, y se reconcilió contigo y te pidió perdón. Yo te pido, Señor, que le devuelvas el gozo de la salvación a mis hermanos, Señor. Y puedan ser testigos tuyos. Y puedan salir a predicar el evangelio a toda criatura. Y que se vayan a su casa, Señor, a los suyos, así como le dijiste al endemoniado gadareno. Vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y ha tenido de ti misericordia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor.